apagar un poco la cámara para que esto no distraiga, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, voy a cambiar ya de lámina, ¿ok? Entonces, déjenme dejar de compartir y voy a volver a compartir acá la pantalla, ¿sí? Recordarles que hasta el final se contestarán todas sus dudas y preguntas que se van generando en la sala en el chat de Zoom, sí, a medida que vayamos avanzando, ¿ok? Yo las contestaré hasta el final un poco para aprovechar el tiempo que está dispuesto. Entonces, vamos a resolver este tipo de estructura, o la premisa en robots de este tipo de estructura. Es algo, digamos, entre comillas, sencillo entre comillas, ¿ok? Vean que los elementos que están dispuestos acá, ¿ok? Vuelvo y repito, esto es un escenario muy favorable porque ya van a tener los datos, ¿no? Aquí vamos a tener columnas, todas las columnas que están de color azul, ¿no? Estas columnas, estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos de apoyo, van a ser columnas de 30 por 30, esta sería la sección, 30 en la base, 30 en la altura, y vamos a tener vigas de 25 por 30, esto sería 25 en la base, vamos a ver así, 25 en la base, y 30 en la altura. Para características de los materiales utilizaremos un F'(C) igual a 210 kilogramos por centímetros cuadrados. Vamos a tener una losa maciza de espesor constante de 0.10 metros, 10 centímetros. Vamos a colocarlo así, 10 centímetros. Mucho mejor, y vamos a trabajar con las condiciones de cargas gravitatorias, carga muerta, que viene a ser el peso propio, más sobrecarga permanente, y la carga viva. En el caso de la sobrecarga permanente, vamos a trabajar con una sobrecarga permanente de 100 kilogramos por metro cuadrado, y en el caso de la carga viva, vamos a trabajar de 200 kilogramos por metro cuadrado. Este uso que le vamos a dar va a ser un uso residencial. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos es poder generar el tema de las combinaciones de carga. Vamos a tener dos combinaciones. Una va a ser la combinación de servicio, carga muerta más viva, y la otra va a ser una combinación de diseño. La muerta mayorada más la viva mayorada. ¿Ok? Esos van a ser los objetivos de esta premisa para este lanzamiento, ¿sí? A lo que queremos llegar es ver la potencia, ¿sí? A grandes rasgos, que puede tener Robot Structural Analysis en la fase de diseño, tanto en la columna y vigas. Grandes rasgos. Este es el objetivo del lanzamiento. Obviamente no profundizado, porque eso es lo que se realiza en realidad en el lanzamiento, pero sí teniendo una idea o un concepto de lo que se va a generar. Esta es la premisa. Vamos a Robot Structural Analysis. Robot Structural Analysis es un programa multilingüe que permite desarrollar tanto en español como en inglés su interfaz, ¿sí? Lo cual es bastante beneficioso y se puede acostumbrar o se puede adaptar a las necesidades del usuario, en este caso nosotros como profesionales, ¿no? Vamos a trabajar con una plantilla, esta plantilla de proyectos de edificios, ¿ok? Que voy a seleccionar, ¿ok? A partir de ahora voy a comenzar a grabar. Esta clase está siendo grabada, al finalizar les comentaré por dónde se compartirá esta clase, ¿ok? Entonces, este es Robot Structural Analysis, ¿ok? Más allá de conocer hoy la interfaz, más allá de hoy conocer los iconos, más allá de conocer la configuración preliminar, que es súper importante, que esto vamos a hacer es en la formación, en la especialización,
vamos a entender un poquito el proceso de cómo trabaja RoboEstructura de análisis. Lo primero, vamos a trabajar acá en la configuración, en la parte superior, ¿sí? Este icono de la llavecita, y en las preferencias para el proyecto, vamos a manejar acá las unidades en metros, ¿ok? Vamos a trabajar unidades principalmente en metros. Esto será nuestro fundamento, ¿sí? Ustedes acá en las preferencias del proyecto pueden cambiar unidades y formatos, pueden modificar distintas unidades que se adapten a sus necesidades o al sistema de unidades en su localidad, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, en Quito, Ecuador, que por ejemplo yo esté trabajando en Centroamérica, por decir un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que esté trabajando en Guatemala o México, o que esté trabajando en Sudamérica. Va cambiando estos sistemas de unidades o se van adaptando. Principalmente se tropicaliza en toda Latinoamérica lo que es el sistema MKS, pero, por ejemplo, en algunas localidades estamos acostumbrados a utilizar la fuerza como en kilonewton, mientras que en otras se acostumbra a trabajar en kilogramos fuerzas. Todo eso ustedes lo van a poder configurar en las preferencias para el proyecto. Todo esto, ¿sí? Ahora, con el tema de los materiales, aquí es sustancial que en este instante nosotros seamos capaces de generar nuestra resistencia a compresión, ¿no? Que son los famosos 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Cuando yo entro en los materiales y me voy a la opción de modificar, yo puedo generar materiales tanto acero, hormigón, aluminio, madera u otro tipo de material que no esté catalogado con los 4 anteriormente mencionados, ¿ya? Aquí vamos a trabajar con la parte de hormigón, nos vamos a enfocar en hormigón. Y aquí en el hormigón, fíjense que yo voy a generar, por ejemplo, un material F'C 210, sí, F'C 210, que va a tener una resistencia de 210. La resistencia característica va a ser de 210. El módulo de Young, sí, que viene a ser, en el caso de un análisis por diseño estructural sísmico, según código ACI 15100 de la raíz de F'C, siempre y cuando estas unidades sean kilogramos por centímetros cuadrados, siempre y cuando se mantenga esta premisa, ¿ya? O sea, acá, por ejemplo, si yo tengo aquí mi calculadora, ¿no? Ustedes tienen 210, y sacan la raíz de 210 y multiplican por 15100, van a tener un valor de 218.819, que es este valor que está acá, y este valor es el que va en el módulo de Young. Esta es la primera configuración que se debe respetar. Entonces yo lo coloco aquí, ¿sí? Adicionalmente, voy a quitarle el punto para que no me genere error. Listo. Adicionalmente tenemos el coeficiente de Kirchhoff o el módulo de cizalla, que viene a ser E entre 2 por 1 más coeficiente de Poisson. El coeficiente de Poisson lo podemos tomar para completos flexibles como 0,2. ¿Sí? Entonces aquí yo voy a colocar 0,2 y volviendo un poco a la parte de la notación, fíjense que si esto es 1 más 0,2 es 1,2 por 2. Toda esta ecuación me va a dar 2,4. Es decir, que el módulo de cizalla es todo esto entre 2,4. Es decir, el módulo de elasticidad dividido entre 2,4. Eso me da un valor de 91.174. Yo puedo colocar acá 91.174,91 para ser exactos. ¿Sí? La densidad específica para concreto normal, el código así es 2400. Todo esto se va profundizando y yo doy la explicación en la especialización un poco en honor al tiempo y para aprovechar este lanzamiento, que es una previa de la especialización del curso que vamos a obtener. Y por eso trato de ir explicando, no a profundidad, pero sí con sentido, con concepto, la configuración de definición del material. Tenemos la resistencia, que es 210, y le vamos a dar en agregar.
Este nombre ya está, fíjense que aquí dice que ya este nombre está, por lo tanto vamos a darle otro nombre, porque ya lo había trabajado, F'(C) igual 210, vamos a colocarle este nombre, y le damos a agregar, y ahí ya me va a aparecer, le doy en OK, y aquí selecciono el F'(C) igual 210, le doy OK, ya configuré el material. Siempre, lo primero que nosotros realizamos al momento de generar un proyecto es la configuración del material, unidades, material, y luego vamos con la disposición de ejes y alturas. Un dato que hace falta acá es que esta estructura sencilla, básica, de tan solo 2 módulos, tiene acá un solo nivel. Vamos a desarrollar un solo nivel, por honor al tiempo. Este nivel va a tener una altura entre pisos de 3 metros. ¿Ok? Entonces tenemos número de niveles 1 tan solo. ¿Ok? Esto es importante porque esto nos va a permitir desarrollar siempre en Robo Estructura Análisis. Lo primero es definición de ejes en base o en planta y definición de alturas. Entonces, vamos a comenzar con los ejes. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo 2 ejes verticales y tengo 3 ejes horizontales. ¿Ok? El eje vertical está separado por tan solo 3 metros y los ejes horizontales están por 2 espaciamientos de 4 metros cada uno. ¿Sí? Entonces acá vamos a llevar esto y plasmar esto en Robot Estructura de Análisis. Para eso yo me voy a la parte superior, acá donde yo tengo la definición de los ejes. Y aquí en la definición de los ejes, fíjense, en X es los ejes perpendiculares a X. Ya sea una redundancia, X, eje horizontal o las abscisas, Y, eje vertical o las ordenadas. ¿Sí? Entonces acá, yo voy a tener un eje que va a comenzar, todavía no vamos a usar revés, va a comenzar en el 0, 0, y el eje B va a estar a 3 metros. Entonces yo acá coloco 0, y la identificación de los ejes verticales va a ser en letras, es decir, alfabéticamente. Entonces yo voy a cambiar la numeración a ABC, le doy a agregar, luego coloco aquí 3, le doy a agregar. Ahora nos vamos con Y. Y aquí en Y es lo mismo. El eje, por ejemplo, 3, y vamos a cambiar esto para que sea más sencillo. Vamos a identificarlo así. Va a ser 1, 2 y 3. Para que el eje 1 esté en la posición 0. Entonces yo acá, numeración, le doy a agregar. El eje a continuación va a estar a 4 metros. Entonces 4, voy a agregar. Y si esto está en una posición 0, esto está en una posición a 4 metros, esto va a estar en una posición, si este es el 0, 0, a 8. Entonces aquí yo voy a colocar 8, le doy a agregar, y en este instante le vamos a dar en aplicar y cerrar. ¿Sí? Y fíjense que ya tengo la definición de los ejes. Si ustedes quieren comprobar si realmente la definición de los ejes fue empleada de una manera correcta, aquí en herramientas, líneas de cota, damos clic de este punto, 3 metros, de este punto, 4 metros, y de acá a acá, 4 metros. ¿Ok? Ahora, tengo que definir las alturas. Siempre en Robo Estructura de Análisis, ustedes van a tener proyección, pista, cuando estén modelando edificaciones. La proyección es para definir ejes o para modelar en planta, es decir, en 2 dimensiones. Mientras que la vista me permite una vista isométrica, una situación que me va a permitir una vista espacial. ¿Okay? Voy a tener profundidad. Entonces aquí en la vista, vean cómo se visualiza.
Por defecto, siempre en la plantilla de robot para edificaciones va a venir una planta 1. En nuestro caso, nosotros tenemos una planta 1, pero yo debo verificar que esto sea de 3 metros. Debo constatar esto. ¿Cómo lo constato? En robot yo tengo la oportunidad de ir a la opción de estructura, plantas, y le doy clic. Y acá, fíjense que por default, por defecto, siempre tenemos una planta definida con un nivel de 3 metros, que coincide o da la casualidad con lo que nosotros estamos requiriendo. Si por ejemplo yo no tuviera esta planta y la elimino, y yo quisiera generar una planta 4 metros, 2 metros, 2.5, indistintamente de la cota, ustedes lo van a hacer por definición gráfica. El nivel va a ser de la edificación el 00, y desde el 00 le doy la primera altura, que son los 3 metros. Y vean, le voy a dar en agregar, y ahí está. Le doy a aplicar y cerrar. Y ahí yo tengo, fíjense, ya definido lo que viene a ser mis alturas y mis ejes. Entonces esto me va a permitir modelar, y es súper importante que se genere esta esquematización o se trabaje con esta manera esquematizada, porque si yo no tengo ejes o alturas, no voy a poder desarrollar mi modelo matemático. Lo que yo defino como modelo matemático van a ser columnas y van a ser vigas. ¿Sí? En este caso, más la losa, más todos los componentes estructurales que yo necesito verificar ante una acción gravitatoria o ante una carga accidental, como puede ser sismo o como puede ser viento. ¿Ok? Y cuando los ejes no son ortogonales, Carlos, y te dejo para que lo puedas verificar, y tienen un ángulo, ¿sí? Aquí se trabajan con la opción de cilíndricas, que te permite poder trabajar con ángulos, o te permite definir ángulos, ¿sí? En este caso lo estoy haciendo algo más sencillo por la condición de este lanzamiento, pero acá yo puedo definir radiales y angulares que tienen un ángulo aquí. En el caso de robot, ¿ya? Ahora, una vez que yo tengo definido mis ejes y mis alturas, yo procedo a trabajar con lo que son las secciones, o desarrollar las secciones, ¿sí? Y las secciones como tal, vamos a ver aquí, estaba escribiendo secciones y se me borró. Ya, las secciones que vamos a trabajar es una sección transversal de 30 por 30, y en las vigas van a ser de 25 por 30. Columna, y esta va a ser la viga. Las dimensiones, cuando nosotros estamos trabajando en hormigón armado, estamos definiendo, esto es centímetros, centímetros, centímetros. En acero es otra condición, ¿ya? ¿Cómo se pueden definir las secciones en robot de estructura de análisis? En robot de estructura de análisis, para yo poder definir secciones, voy a ir a la opción de estructura, características adicionales, características adicionales no, propiedades. Estructura, propiedades y sección. Y aquí en la parte de sección, voy a ir a esta pestañita que ustedes están viendo en esta opción, ¿no? Este icono, y le van a dar clic, que es definir una nueva sección. Cuando yo le doy clic, fíjense que voy a trabajar con el material que ya yo propicié, que ya yo generé, y por eso vean que esto lleva una esquematización. Creo material, configuro unidades, y luego genero lo que viene a ser ejes, plantas, y a definir secciones. Para definir las secciones como tal, vean que mi sección va a ser una columna. Vamos a arrancar con una columna.
Esta columna, vean que robo estructura de análisis le va a indicar qué tipo de perfil quieres ingresar. Entonces yo le digo, bueno, es columna. Perfecto. Columna de hormigón armado, cabe destacar. Mi columna va a tener dimensiones rectangulares. Termina siendo rectangular cuadrada. Le doy clic a esta forma. Luego yo le voy a indicar que el nombre que vamos a utilizar va a ser columna 1, 30, 30. El color, por ejemplo, vamos a utilizar un color verde. Y las dimensiones en la base, fíjense que está este valor, bien, esta figura, esta figura en la base 30 y en la altura 30. Le doy a agregar. Tengo mi columna 1, 30 por 30. Ahora vamos a hacer lo mismo con la viga. Para hacer lo mismo con la viga, yo debo cambiar el tipo de perfil, porque ahora voy a trabajar con una viga que no necesariamente siempre las columnas van. Hay que desmitificar esto, ¿no? Que las columnas siempre van verticales y las vigas horizontales. No es del todo cierto. Luego se los explico en la formación. En realidad, una columna es columna porque diseñamos a flexocompresión y una viga es viga porque diseñamos a flexión. Por poner un ejemplo. O sea, aquí selecciono la viga. El nombre va a ser B1, 25 por 30. Base 25, altura 30. Le doy a agregar, cerrar y cerrar. ¿Ok? Voy leyendo rápidamente, repito las columnas. Las rutas se van a contestar al final. ¿Ok? Las preguntas que ustedes me van a aceptar con calma para contestárselas al final para yo poder seguir avanzando con esta clase y aprovechar el tiempo al máximo. Sí, las preguntas que ya deja el ingeniero Wilson y Franklin, por favor, yo se las contesto al final, ¿ok? Entonces, acá vamos a ir, luego que ya yo tengo mis secciones definidas del esqueleto de la estructura, lo que yo denomino coloquialmente, lo que se puede denominar coloquialmente como esqueleto de la estructura es el sistema porticado. ¿Qué es un sistema porticado? Aquel que está compuesto por columnas y vigas. Esto es un pórtico, esto es un pórtico y esto es un pórtico. ¿Sí? Y luego si lo veo, este y este son pórticos. Si yo lo estoy viendo así, esto que estoy señalando en amarillo es un pórtico. Y este es el otro. Todo esto completo viene a conformar un pórtico. Y todo esto completo con columnas y vigas, un pórtico. Ahora, si yo lo estoy viendo en esta dirección, entonces este es un pórtico, este es otro pórtico y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, vamos a como tal modelar mi esqueleto principal. Para esto, el tema de la modelación yo lo puedo hacer o en un 3D o lo puedo hacer en esta, cuando digo 3D, esta opción de vista lo puedo hacer en una proyección. Ambas son totalmente válidas, ¿sí? Lo voy a hacer en una vista. Primero las columnas y las vigas lo voy a hacer en una proyección para que vean la diferencia. Entonces acá yo voy a seleccionar la columna, los pilares, esta opción de pilares. El tipo de perfil, yo sé que es de hormigón armado, pilar significa columna. La sección es 30 por 30, la altura son 3 metros y la columna va a ir hacia abajo, por lo tanto yo la modelo desde el punto o nodo superior. Y yo le doy clic, clic, y fíjense cómo voy modelando las columnas. Ahora, voy a cerrar. Con este tema de las columnas, fíjense que de manera automática, en robo de estructura de análisis, se generan apoyos. Esta simbología que ustedes están viendo, ¿no? Como piramidal, esto es simplemente apoyado. Recuerden las diferencias que existen entre simplemente apoyado y empotrado. En el empotrado nosotros estamos restringiendo todos los grados de libertad, mientras que en simplemente apoyado, no. En nuestro caso, la opción válida va a ser esta, porque vamos a estar trabajando y también dependen muchas condiciones, pero principalmente va a ser la segunda opción,
porque voy a restringir todos los grados de libertad debido al vaciado de una estructura monolítica que se va a interconectar con una infraestructura que son las cimentaciones, y va a ser un diseño sismo resistente de tal manera que todo va a trabajar como una unidad y voy a restringir tanto desplazamientos y rotaciones en la base. Por lo tanto, si yo tengo esto claro, es lo que uno de los aspectos que vemos en la especialización, que es empotrado. ¿Y por qué es empotrado? Entonces yo procedo a cambiar lo que son las restricciones en la base. Si yo no indico restricciones en la base, uno, básicamente la estructura, siendo una analogía, está flotando, literalmente, porque el momento de un empuje que va a suceder en la base si no tiene restricción, se va a desplazar n cantidad de metros sin ningún sentido y me va a generar resultados ilógicos. Pero en la realidad recuerden que aquí yo tengo una fundación y aquí yo tengo una masa infinita de suelo que va a ir restringiendo la condición de la superestructura y esto termina trabajando como un péndulo invertido. O se asemejen sus primeros, o buscamos que se asemejen sus primeros modos de vibrar como un péndulo invertido, ¿ya? Por eso es el empotrado. ¿Cómo yo cambio los empotramientos o cómo yo cambio las condiciones de apoyo? Estas son condiciones de apoyo. En Road Structural Analysis, esto lo hago aquí. ¿Sí? Entonces, cuando yo selecciono aquí las condiciones de apoyo, voy a seleccionar Fixed. ¿Qué significa Fixed? Haciendo la traducción, empotramiento. Estoy restringiendo traslación en X, Y, Z. U significa traslación. Y R significa rotación, X, Y, Z. Significa que acá voy a tener las reacciones Fx, Fy, Fz. Mientras que aquí tengo un momento X, momento Y, momento Z. ¿Ok? Entonces, selecciono y voy a darle clic aquí donde dice, vamos a cerrar un momento, donde dice base, le doy clic y selecciono todos los nodos de la base. Esto es automático. Si yo le doy aquí en base, selecciono todos los nodos de la base. Le doy clic aquí en apoyos, aplicar, y vean cómo cambia la condición. La representación gráfica de las condiciones de apoyo en Road Structural Analysis para un empotramiento son de esta manera. ¿Sí? De forma cúbica. ¿Ok? Ya tengo las restricciones en la base. Si ya tengo las restricciones en la base, ahora procedo a modelar las vigas. Voy a proyección. Es mucho más sensato y mucho más fácil hacerlo en una proyección. Me voy a la opción de vigas. Le doy clic. Vean que el robot es muy explícito. Todo icono va en consecución de lo que yo voy a generar, la acción que yo quiero generar en mi modelo estructural. Viga de hormigón armado, la sección en la que yo creé, y vamos a comenzar dándole clic aquí en inicio a modelar, dándole de este punto a este punto, de este punto a este punto, de acá a acá, y fíjense cómo comienzo a modelar, así de sencillo. ¿Sí? No es algo complejo. Ahora, lo complejo es saber por qué arrancar con estas dimensiones de viga. ¿Es óptimo trabajar con estas dimensiones de viga? Eso es un poco lo complejo, lo que siempre nos acongoja al momento de realizar un diseño estructural. Pero obviamente esto es lo que se explica en la formación a profundidad. ¿Ok? Y ahora, vean que acá yo tengo la representación por ejes analíticos. Estos son ejes analíticos. ¿Qué son ejes analíticos? Que si yo tengo aquí una columna, la representación de la columna es volumétrica, ¿no? Esta es la columna volumétrica. Pero realmente en el cálculo nosotros trabajamos con el eje, que por lo general y por default viene en todo el centroide de mi sección. Entonces, ¿por qué es analítico? Porque toda transferencia de esfuerzos axiales, cortantes, momentos, van a conjugarse en el eje y en lo que llamamos nodos
que son nodos analíticos. Estos nodos o nudos, como lo define Rowe Estructura Análisis, es donde ocurre la unión de viga, viga y columna. ¿Sí? Ahora, yo puedo representar, entendiendo que se trabaja con ejes, pero yo puedo representar aquí en la parte inferior izquierda, repito, las preguntas se las voy a contestar con calma todos al final, acá la forma volumétrica. ¿Sí? Y vean que esta forma volumétrica, columnas y vigas, que se está visualizando, así de sencillo, tengo la columna de 30 por 30 y 25 por 35. Si fuese circular, aquí la representación sería circular. Pero aquí, como es cuadrada y rectangular la viga, esta es la representación. Pero realmente trabajamos con ejes. Dato aparte, una de las opciones sensatas para trabajar en Robot es que yo puedo designar por colores. Y yo puedo ver la leyenda de los perfiles por colores. Así, de esta manera. Y si ustedes dirigen su mirada hacia la pantalla, la parte inferior derecha, aquí, vean que todo lo que esté de color verde son las columnas 1, 30 por 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y todo lo que esté de color magenta, especie de morado, son las vigas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Dicho esto, si ya yo tengo listo, ya voy a dejarlo ya como estaba, ¿sí? Con ejes, me gusta verlo mucho con ejes, si ya tengo claro las secciones. Si ya yo tengo el esqueleto de la estructura, ahora vamos a proceder con las áreas. Aquí las áreas que vamos a tener son las losas, porque la losa va a servir como mi elemento estructural para el metrado de cargas, que va a transferir las cargas. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo dos paños de losas. 1, 2. Aquí se aplican las cargas y esas cargas se van a distribuir a las vigas. Voy a cambiar un momento de color. Se va a distribuir a las vigas y de las vigas a las columnas y de la columna a la base y de la base a la cimentación y de la cimentación al suelo. Ese es lo que es metrado de carga. Ese concepto lo aprendemos y lo tenemos muy claro en la formación. Y es un concepto que ustedes deben manejar. Si ustedes manejan metrado de cargas, tienen un gran porcentaje de la batalla ganada al momento de la aplicación de cargas y entender cómo distribuyen las cargas y entender luego cómo se comportan los elementos estructurales. ¿Ya? O sea, vamos a generar una losa que lo podemos hacer aquí en la parte derecha con la opción de espesor. Lo pueden ver acá, espesor, ¿sí? Y le voy a dar clic. Y aquí en espesor vamos a ir a la parte superior, definir un nuevo espesor. Y vamos a colocar acá un espesor losa, espesor... Segunda mientras acepto los participantes. Losa, espesor, 10 centímetros. El espesor es uniforme en 10 centímetros y aquí yo trabajo con mi material que creé, que es el F'C210. Le doy a agregar, cerrar, y si ya tengo la losa, luego me voy a proyección y aquí la modelo. Modelar la losa también es sencillo. Yo me voy a estructura, plantas. La losa va a ser una losa de 10 centímetros. El tipo de modelo lo vamos a trabajar con una lámina. Esta parte del modelo, que es uno de los fundamentos y bases de mayor importancia en la formación, tiene que ver con mallado de elementos finitos, tiene que ver con diafragma rígido, tiene que ver con condiciones y requisitos sísmicos que nosotros debemos inducir, que esos requisitos son los que realmente explayamos en una duración de cada clase de 3 horas y poco a poco, pero es importante mencionarlos para que ustedes sepan por qué tienen que hacer énfasis en el momento de modelar en Robot Estructura Análisis con el modelo. Dicho esto, vamos al rectángulo, la losa es horizontal, y ¿qué nodos componen a la losa? Este y cierro.
¿Qué otro nodo compone a la losa del segundo paño? Este y este. Cuando yo me voy a la vista, fíjense que ya tengo compuesto rápidamente una estructura con columnas, vigas y losas. Obviamente, esto es un modelo muy chiquito, a pequeña escala, pero que a grandes rasgos confina los procedimientos que ustedes deben respetar al momento de modelar en robot estructural análisis, ¿ok? Cuando ustedes ya tienen lo que es el modelo matemático, pasamos a una fase analítica. Esta fase analítica es la composición y comienza con la posición de la aplicación de las cargas. En este caso, nosotros tenemos tres tipos de cargas estáticas gravitatorias: peso propio, sobrecarga permanente, carga viva. ¿Ok? Entonces, primero debo generar esos casos de carga, los estáticos. Ya luego les voy a comentar, voy a hacer un pequeño apartado del tema de inducción de espectros de respuesta y demás. Yo me voy aquí a cargas, casos de carga. Aquí en casos de carga, el número 1 va a ser la etiqueta peso propio. El tipo es permanente porque es carga muerta y el nombre va a ser peso propio. Y le doy a agregar. Luego, el número 2, el segundo caso de carga, va a ser la etiqueta sobrecarga permanente. El tipo es permanente porque ambos son carga muerta o naturaleza muerta, y aquí el nombre va a ser sobrecarga permanente. Agregar. Luego el número 3 va a ser carga variable, tipo explotación. En robot estructura de análisis, paréntesis rápido, en explotación significa lo mismo de que es variable. O life. ¿Sí? ¿Por qué el término explotación que le agarró estructura de análisis? Es que lo desconozco y créanme que lo he buscado un montón de veces, pero un poco la explicación que explotación significa variable, según lo que hace la categorización robot estructura de análisis, y variable es carga viva, life, ¿ok? Y colocamos acá carga viva. Le damos a agregar. Le doy a eliminar. Perdón, le doy cerrar, eliminar. Y luego de esto generamos los patrones o generamos la aplicación o las condiciones de carga. Aquí es sencillo porque yo tengo cargas gravitatorias. ¿Okay? Y en esas cargas gravitatorias, ¿cómo se aplican? Cargas por superficie. Y comenzamos con la sobrecarga permanente. La sobrecarga permanente, según nuestro enunciado inicial, era 100. Selecciono la carga de superficie, coloco acá un valor de menos 100, le doy a agregar, y aquí en la opción de aplicar, fíjense, voy a seleccionar esta losa y esta losa, y le doy a aplicar. Fíjense que ahí está la representación gráfica de la carga de 100 kilogramos por metro cuadrado. Luego, hago exactamente lo mismo, pero cambio el valor, va a ser 200. Y voy a cambiar el caso a carga viva y le doy a aplicar. 200. Ojo con esta representación. Esta representación significa que la carga está solo en las vigas. No. Esta representación es carga por metro cuadrado. Significa que se ha aplicado la carga y se distribuye a los elementos de contorno. ¿Sí? Para que no genere confusión. Se vean cómo se aplica la carga. Y créanme que esta condición que acabo de explicar es lo mismo que desarrolla y se puede generar en todo tipo de proyectos para cargas de escaleras, para cargas de techos, para cargas de fachadas, para cargas de voladizos. Es de esta manera como acabamos de realizar. La otra condición, y haciendo un paréntesis, es cuando nosotros debemos desarrollar y debemos trabajar, por ejemplo, con una condición de un sismo.
que la condición del sismo o la representación gráfica del sismo es a través de lo que conocemos como el espectro de respuesta. Este tema del espectro de respuesta, la condición de espectro de respuesta, los periodos límites de vibración, TO, TC, las aceleraciones máximas en las ordenadas, el periodo fundamental, el análisis modal espectral, esto se ve a profundidad en la formación, pero vamos a ver un abreboca de cómo yo puedo inducir un espectro de respuesta. Lo primero, voy al análisis, tipo de análisis. En tipo de análisis voy a generar y le voy a indicar al programa que lo mínimo que yo debo respetar es un análisis modal espectral. ¿Qué significa análisis modal espectral? Que yo debo activar y realizar primero un análisis modal y luego es que yo genero el espectro. Yo voy a ir a nuevo y voy a crear mi análisis modal. Voy a dar OK. Y luego, aquí en nuevo, voy a ir a la opción de espectral. Y aquí en espectral voy a colocar sismo dinámico, porque esta es la representación de las fuerzas dinámicas sísmicas. Las fuerzas dinámicas del sismo van a tener un plano horizontal, donde yo voy a tener una fuerza del sismo en X, voy a tener una fuerza del sismo en Y, y voy a tener una componente perpendicular al plano horizontal, que es la componente seno. En este caso solo voy a generar el plano horizontal. Le doy OK. Para no hacer trampa, voy a hacer lo siguiente. Voy a generar un nuevo espectro de respuesta. Para generar un nuevo espectro de respuesta, o la representación del sismo, vamos a ir a definición del espectro. Le voy a dar clic acá. Y aquí en la definición del espectro voy a eliminar este para crear uno desde cero. Nombre del espectro, por ejemplo, esto R igual 6. Y lo voy a agregar. Fíjense que vamos a trabajar, eliminarlo por un momento. En las ordenadas, aceleración, eje Y, esto siempre es así. Y en las abscisas, eje X, periodos. Y le voy a agregar. Luego nos vamos a los puntos. Y en vez de ir generando punto por punto, porque imagínense generar una gráfica punto por punto, con coordenadas en X y Y, me va a tardar un montón. Yo la puedo estandarizar y nosotros enseñamos en la formación a que puedan estandarizarla y le va a servir para cualquier tipo de proyecto. Y acá le vamos a ir a la opción abrir. Le damos clic aquí en abrir y voy a seleccionar este espectro, quito R igual 6, le doy a abrir. Y vean que se genera la representación del espectro. Luego de esto, le doy cerrar, añado el espectro, y aquí en el espectro voy a tener dos direcciones. En Z no voy a trabajar, y como son aceleraciones normalizadas, ¿qué son aceleraciones normalizadas? Están en función de la gravedad. ¿Y cuánto es la aceleración de la gravedad? 9,81. Entonces, esto yo lo tengo que indicar en robo de estructura de análisis. Están en X, 9,81, en Y, van a estar normalizadas por la gravedad. Le doy OK, le doy OK, y fíjense que ya tengo el sismo dinámico en dirección X, y ya tengo el sismo dinámico en dirección Y. De esta manera ustedes pueden inducir la representación de la amenaza sísmica. ¿Hay más componentes para poder entender esto? Sí, esto lo hacemos en la especialización, pero la esencia y el proceso de lo que estamos realizando es súper importante que ustedes lo tomen en cuenta, que ustedes lo practiquen, y este pequeño modelo a pequeña escala les va a servir para ir entendiendo la metodología de trabajo o el proceso de trabajo que tiene o que debe de tener todo proceso de cálculo estructural. ¿Sí? Entonces, voy a darle clic aquí en cerrar por un momento, y antes de calcular y ya ir a la fase de diseño, que es el tema de columnas y vigas que vamos a ver,
Vamos a generar las combinaciones. Aquí voy a generar dos combinaciones como comenté al principio, por temas de tiempo. Voy a crear una de servicio y una de diseño. La de servicio va a ser D más L y la de diseño va a ser 1.2 de la muerta más 1.6 de la viva. Van a ser esas dos combinaciones, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a ir a cargas y combinaciones manuales. Generar una combinación no es tan complicado. Lo único que debemos entender qué tipo de combinación es. Si ustedes ven, tengo tres opciones. Principalmente, ELU es el método LRFD, son combinaciones mayoradas. ELS son combinaciones de servicio, es decir, combinaciones no mayoradas. Y ACC son combinaciones que incluyen la fuerza del sismo o la carga del viento. La primera combinación que trabajamos es de servicio. Entonces, la combinación 1 es P más L y le doy OK. Selecciono eso previo sobre carga permanente con la tecla control y carga viva por un coeficiente que es 1. Y estas listas de casos van a pasar a la lista de combinación. Por eso le doy clic a este icono. Le doy clic y ya tengo las listas de casos en combinación. Le doy a aplicar y luego le doy en nuevo. Y ahora la segunda combinación va a ser 1.2 de la muerta más 1.6 de la viva. Le doy OK y aquí voy a seleccionar eso propio sobre carga permanente por 1.2 y lo que es la carga viva 0.6. Le doy a aplicar. Y aquí ya yo he inducido las combinaciones de los distintos casos para que el programa me genere los esfuerzos internos y a partir de esos esfuerzos internos yo generar el diseño, que es lo que vamos a hacer. Lo primero que voy a hacer es voy a ir a la fase analítica. Para ir a la fase analítica le damos clic aquí en calcular. Le doy clic aquí en calcular y voy a proceder con el cálculo. ¿Sí? Entonces vean que aquí ya yo tengo el cálculo. Este es el tipo de estructura que estamos analizando. Vean que se genera un mallado de elementos finitos para la discretización de los esfuerzos. Y aquí tengo la columna y aquí tengo la viga. Si yo quiero, por ejemplo, verificar las columnas en función de los esfuerzos que se generaron, lo primero que voy a hacer es seleccionar la columna. Voy a ir a la opción de dimensionamiento, refuerzo proporcionado de elementos de hormigón y le doy clic. Le voy a dar OK y fíjense que ahora estoy trabajando en un módulo de diseño de columnas. ¿Sí? Un módulo de diseño de columnas que me va a permitir verificar el diseño de esta columna a flexocompresión, que eso es lo que aprendemos en la formación, y flexocompresión y lo otro es cortante. Rápidamente, flexocompresión es donde generamos una curva de interacción. Esta curva de color rojo es la capacidad, y si yo tengo acá cargas y momentos, y esos esfuerzos internos están dentro de mi curva del diagrama de interacción, la columna resiste, están fuera del diagrama de interacción, la columna no resiste. Y lo mismo sucede con el cortante. Con el cortante verificamos que el cortante último sea menor que la resistencia de la columna a corte modificado por un factor de diseño. ¿Sí? Obviamente esto lo desarrollamos con calma, pero básicamente ¿cómo lo genera esto Robot? Por ejemplo acá, vean que voy a ir a la parte de la configuración, un momento,
y voy a trabajar aquí en armaduras longitudinales con todas estas armaduras. Voy a trabajar con la armadura métrica. Este está en grado 60. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a cambiar acá mi configuración. Un momento. Voy a ir aquí a lo que es el análisis de los catálogos. Acá, armaduras. Y en las armaduras voy a trabajar con la métrica. Voy a dar OK. Y me voy a regresar. ¿Sí? Y aquí, fíjense que en la métrica voy a trabajar con todas estas, ¿no? 12 milímetros, 10 milímetros. Ya luego yo les enseño a poder estandarizar si, por ejemplo, están en pulgadas, lo trabajan en pulgadas, ¿no? Pero vamos a trabajarlo de esta manera, ¿no? Tanto las longitudinales como las transversales, ¿sí? Y yo puedo mandar a calcular, fíjense, que netamente lo voy a hacer con las configuraciones automatizadas o automáticas de robot, y mando a calcular, y calcular. Y vean que en este caso, me genera el análisis de la columna, y yo puedo ver la disposición de la armadura. Voy a mostrar esto por acá. Yo puedo ver la disposición de la armadura. Puedo generar el armado de mi columna. Fíjense que mi columna ahorita tiene 8 varillas. 8 varillas de 12 milímetros y el refuerzo transversal es de 12. ¿Sí? ¿Okay? Ese es el caso de la columna, pero vean lo genial que genera el Robot Structure Analysis, que de una vez me genera el armado de refuerzo de los elementos. Sí, existe una fase que hay que interpretar, deben saber interpretar, que son los resultados, que es un poco lo que yo les enseño en la formación, pero digamos el objetivo final es tener que la columna cumpla y la distribución del acero. Y así como esto lo hacemos con las columnas, lo hacemos con las vigas. Por ejemplo, voy a seleccionar acá un eje de vigas. Voy a seleccionar este eje, un contour. Este eje completo de vigas. Me voy a dimensionamiento, refuerzo proporcionado. Y él va a identificar lo que viene a ser, aquí OK, lo que viene a ser el refuerzo de los elementos viga. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Voy a ir a la armadura, vean que él identificó, ponerlo acá, él identificó el refuerzo de acero. Y la distribución, vean cómo yo tengo la distribución. Tengo varillas de 16 milímetros y todas las varillas transversales, o el acero transversal, de 10 milímetros. ¿Y yo lo puedo personalizar? Sí, lo puedo personalizar. Inclusive, esto es una de las opciones más... uno de los temas, no opciones, disculpen, uno de los temas donde más nos enfocamos en la especialización. ¿Okay? En la parte de hormigón, en acero vemos otras condiciones. Pero vean cómo ya yo puedo modelar la estructura. Realizar diseño sismo resistente y diseñar elementos donde el refuerzo de acero ya automáticamente va a estar generado. Y lo más interesante de esto, o digamos donde yo le puedo sacar el mayor de los provechos, es que estos elementos como tal, yo los puedo trabajar o interactuar o manejar con la interoperabilidad en Revit. ¿Por qué? Porque yo puedo generar un nuevo modelo en Revit. Ahorita estamos viendo RevitMed, por eso me sale plantilla de sistemas, pero voy a trabajar con una plantilla estructural, esta. ¿Sí? Una plantilla estructural. Obviamente en la especialización yo les comento qué es plantilla estructural, por qué configuración de plantilla estructural y cómo generar su plantilla estructural. Vamos a trabajar esta que viene por default, para en aceptar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vean. A veces una de las mayorías, no de las dificultades, pero donde nosotros también el tiempo no está a nuestro favor, es cuando tenemos el modelo en robot, y luego que tenemos el modelo en robot, queremos trabajar con lo que es metodología BIM, y una de las potentes herramientas de la metodología BIM viene a ser el Revit, ¿no?
En este caso, yo quiero que lo mismo que he desarrollado aquí en Robot se represente en Revit. Entonces, esto se puede desarrollar de manera tan sencilla que yo integro aquí en Autodesk Revit Structure y envío este modelo incluyendo los refuerzos y simplemente le voy a dar en aceptar. Entonces, cuando yo le doy clic aquí en aceptar, todo lo que yo he hecho en Robot, y si ustedes dirigen su mirada a la parte superior donde dice enviar modelo a Revit Structure, donde tengo el cursor, vean que él va a ir generando las condiciones. ¿Okay? Él va a ir generando las condiciones, tanto las condiciones de los refuerzos como la condición del modelado de los elementos. ¿Sí? ¿Y esto qué me va a permitir? Optimizar el tiempo para la generación de planos, cuantificación de materiales, e interactuar o poder hacer la interoperabilidad con la rama sanitaria, la rama mecánica, la rama de arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. Y la rama eléctrica, ¿no? Entonces, esto es bastante interesante porque cuando yo trabajo con esta interoperabilidad en Revit Structure, lo que hacemos es modelar y utilizar lo que viene a ser, ojo, Revit no es BIM, es una herramienta que emplea la metodología BIM, que BIM viene a ser la documentación de edificaciones a través del modelado de las mismas. Building Information Modeling, ¿ok? Entonces, ese es el objetivo, yo ser capaz de poder ser eficiente, ahorrar tiempo, ahorrar costo, con criterio, no modelar, no manejar programas, porque manejar programas, créanme que eso lo puede hacer cualquiera, no tiene ningún grado de dificultad, pueden ver tutoriales de YouTube, no sucede nada, y eso ayuda para arrancar al principio. El problema es cuando ya estoy inmerso en un proyecto que necesita criterio. Eso es lo que nosotros nos enfocamos en la formación, ¿sí? Entonces, mientras termina acá, de ya abrirse el modelo en Revit, mientras va cargando este modelo aquí en Revit, fíjense que ya Robot Structural Analysis me permitió, y haciendo un repaso rápido como tal, me permitió, uno, o el paso a paso, la configuración del material. Me permitió, dos, lo que es la consecución de los ejes y niveles. Me permitió 3 secciones. Me permitió 4 el modelado. Y me permitió 5 las condiciones de cargas. Cargas estáticas. Y en el apartado 6, cargas, vamos a colocarle accidentales, que son las cargas del sismo. Y de último, lo que viene a ser la verificación de diseño. Entonces, todo esto me permite Robot Structural Analysis al momento de yo, con este pequeño proyecto, ¿sí? Pequeño, no está a gran escala, yo poder generar todos y cada uno de estos ítems. Y a gran escala, este sería un proceso esquematizado de lo que yo debo ir desarrollando, ¿sí? Una vez que esté listo, ya les muestro una vez que esté listo el modelo en Revit. Aquí está. Vamos a hacer un momento, voy a darle a aceptar, y vean el modelo en Revit. Repito, ya respondo sus preguntas al respecto, ¿no? Este es el modelo en Revit, fíjense, voy a ver aquí un modelo de cómo interactúa. Vamos a colocarlo aquí con colores coherentes. Aquí hay ciertos aspectos que luego en la formación les enseño a cómo solucionar, porque si ustedes se dan cuenta, voy a colocar estructura alámbrica.
Aquí en la estructura alámbrica vean que tengo tanto la columna y tengo también la columna que fue la que desarrollamos y la viga. Y tiene ciertos errores, que eso no los he de negar, sobre todo en el tema de vigas, cuando se interactúa o se trabaja con la interoperabilidad de Revit, por ejemplo en este caso, que deben ser corregidos y deben ser solucionados. ¿Okay? Pero, digamos, a grandes rasgos, yo termino obteniendo aquí un modelo que rápidamente tiene la representación de el acero, y repito, esto es un error muy común en Robot Revit, y la representación como tal, fíjense, de acá el acero de viga y acero de columna. Y luego esto me va a permitir documentar y optimizar tiempos. Entonces, se mantiene una interoperabilidad y un objetivo final que luego vamos a trabajar y emplear acá la metodología BIM. Es decir, documentación de planos, la cuantificación, entre otros. Entre otros, muchos otros detalles constructivos, cómo poder incorporar o poder permitirse incorporar, por ejemplo, la disciplina de arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, vean todo lo que vimos en el objetivo de la clase de hoy, tomando en cuenta que nos permitimos tener una imagen global hasta llegar al diseño de columnas y una imagen global hasta llegar a lo que es la interoperabilidad en Revit, ¿ok? Ahora, deme aquí un segundo, mientras estoy leyendo sus preguntas. Ya estoy leyendo aquí sus preguntas. Y voy a cambiar así. Entonces vamos a ir contestando aquí sus preguntas. Vamos a proceder con sus preguntas. Ingeniero Winslow, ¿cómo puedo obtener el programa? El programa tú lo puedes obtener desde la página oficial de Autodesk, ¿ok? Puede ser ya sea por licencia oficial, ¿ok? También puedes obtener una licencia educativa en caso de que estés cursando o lo vayas a utilizar de manera educativa para una universidad. Y la otra es licencia de entrenamiento, que es la que nosotros otorgamos en la formación, que tiene una duración de 3 meses. ¿Ok? No reduce los momentos, Franklin Alcibar, no reduce los momentos en columnas y vigas, sí. Sí se reducen, pero esto ya es para un requisito de diseño sismo resistente cuando vamos a verificar derivas, Franklin. Y esto está dispuesto en algunas normativas, dentro de ellas incluye la normativa ecuatoriana. Esto lo que induce es que cuando reducimos los momentos en columnas y vigas, los momentos de inercia, básicamente estamos aceptando que las columnas ya tienen fisuras. ¿Ok? ¿Crees que puede usarse en buques? Dependiendo de las condiciones, Jonathan. Realmente si tienes una tipología de estructura porticada, ¿ok? Donde vayas a verificar los elementos estructurales y que incluye fuerzas de empuje, como puede ser fuerzas de empuje de masa impulsiva, masa convectiva, esto es válido, es válido. Si las columnas son secciones metálicas W, los apoyos serían articulados, depende de la condición, Brian. ¿Por qué? Porque si yo voy a garantizar en mi conexión de acero, y esto lo vemos en la formación, que voy a impedir tanto los desplazamientos como las rotaciones, es empotrado. Pero realmente esto generarlo desde el punto de vista constructivo es complicado y por eso en la mayoría de ocasiones es articulados. Y también depende de la disposición de los anclajes, porque no es lo mismo la columna así que yo tener los anclajes en la zona del panel del alma de la columna. Esto viene a ser articulado y esto viene a ser empotrado. Hay varias condiciones y aspectos que juegan ahí. ¿Ok?
Ani, cuando devuelvo el modelo de Revit a Robot, ¿se daña y se pica en pedazos el modelo? No, más que se daña, esa palabra dañarse como tal, no. Realmente lo que nosotros es que tenemos que corregir algunos aspectos que nosotros vamos a generar, ya sea en Revit o ya sea en Robot. Mágicamente llevar el modelo de Robot a Revit no significa que ya le voy a aplastar un botón y me va a arrojar todos los resultados. No, siempre necesito una corrección y una inducción de criterios, que es lo que nosotros enseñamos en la formación. La colaboración Robot-Revit. En la especialización veremos la colaboración Revit-Robot. Sí, Sebastián, porque es un camino bidireccional. Robot-Revit, Revit-Robot. ¿Ok? ¿Profundizarás en la teoría cuando sea necesario? Sí. Yo les comenté al principio que obviamente no estamos enfocando más lo que es en ese 30% del programa. En la especialización vamos a estar abocados en el 70% de lo que viene a ser el manejo del programa con criterio. Y siempre vamos a tener 3 fases. Una fase conceptual, una fase que es la conceptual teórica, luego una fase 2 donde aplicamos y abordamos lo que viene a ser el criterio en el programa, y una fase 3 recién, que es el manejo del programa. Así será nuestra metodología, así será la metodología que yo voy a ir abordando, ¿sí? ¿Es mejor Robot que ETABS o SAP 2000? No es que sea mejor, ¿sí? Todos los programas de cálculo son programas de cálculo. Su objetivo lo cumple. Ahora, desde el punto de vista de la información que obtenemos del programa, y no es porque tenemos centro autorizado, entonces sí, Robot obtiene una mejor cualificación. ¿Por qué? Porque puedo generar documentación de memoria y documentación de planos relativamente más eficiente o más rápido que en cambio con ETABS o SAP 2000. En ese apartado es que le podemos sacar el gran provecho a Robot, en la pregunta de Evelyn. Los horarios del curso. Los horarios del curso, como les mencioné, son martes, jueves y domingo, 19 horas a 22 horas Ecuador. Esto es hora ecuatoriana. De igual forma, si ustedes no pueden acceder a una clase o Robot, y automáticamente en Revit también los proyectos de fundación, sí, incluimos en la formación que es diseño de cimentaciones. ¿Cuál sería la diferencia entre la losa de escalera y una cubierta metálica al momento de dibujar en Robot? Digo, cubierta, construye mi vida una losa entre piso y una... Básicamente es el mismo principio, Franklin. Inclusive lo puedes trabajar como objeto tipo claddings en Robot. Y ya a la fase de diseño es donde se diferencia lo que es una escalera con una cubierta metálica. Pero para el principio de modelado, cuando estamos visualizando la estructura como un todo, viene a ser igual. Lo que diferencia es al principio luego del diseño, ya sea de la cubierta o ya sea de la escalera. Aquí puedes utilizarlo como una losa deck, en el caso de la cubierta, o como un objeto tipo claddings, ¿ok? ¿Vas a compartir todo el curso pregrabado? Sí, esta clase se comparte el día de mañana, tanto por nuestro canal de YouTube, tanto por el grupo de lanzamiento de WhatsApp, donde ustedes accedieron, ¿sí? Es mejor el análisis estructural del programa Robot que CPCAD, vuelvo y repito. No significa que un programa no calcule mejor que el otro. Es lo que tú quieres obtener del programa. En este caso Robot, con la información y con la exportación de resultados que se puede obtener, es bastante amplio. Sí, es bastante amplio. Eso es lo que hace la diferencia. Para modelado de estructuras tanto como de concreto y de acero, ¿no hay limitantes? No hay limitantes. La única limitante parte del diseño conceptual, diseño arquitectónico, si es que existe alguna limitante. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que nosotros no podamos disponer de un elemento estructural porque vamos a interferir con la arquitectura.
Esos son los problemas, en realidad ese es el problema, el epicentro de nuestros problemas en el diseño estructural. Rod calcula rampas de acceso a parqueaderos que tienen diferentes niveles, sí, sí los calcula. Vemos un poco el principio de esto al diseñar escaleras y demás, ¿ya? Entonces le voy a